Bienvenidos a un nuevo episodio de Data Analytics. Mi nombre es Gary Astorga, consultor en Data Analytics con más de 4 años de experiencia en análisis y ciencia de datos, y hoy vamos a ver cómo el análisis de datos está revolucionando de cierta manera el mundo a nuestro alrededor. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los datos pueden cambiar tu vida o tu negocio? Pero primero empecemos recordando la definición de análisis de datos, ¿no? ¿Qué entendemos por análisis de datos? En pocas palabras, viene a ser el arte de convertir los datos en conocimiento de cierta manera, ¿no? Se trata de tomar los datos que tienes en una organización, que de repente están de cierta manera dispersos, ¿no? Y darles un sentido para ayudar a la toma de decisiones de forma informada, ¿no? Tomar decisiones de forma informada. Entonces, dado esto, evidentemente el análisis de datos tiene diversas aplicaciones en muchas industrias, en muchas áreas de las empresas y, por ejemplo, mencionemos algunas de ellas. Por ejemplo, en marketing, los datos pueden ayudar a entender al consumidor, entender de mejor manera al consumidor al cual una empresa está buscando alcanzar, ¿no? O llegar de alguna manera mediante sus campañas, por ejemplo, ¿no? De esta manera poder, entendiendo las necesidades, ofrecer productos que sean más acorde a estas. Y bueno, evidentemente, si los productos ofrecen features, características que puedan ayudar a cubrir estas necesidades, evidentemente tienen una mayor probabilidad de que estos productos sean exitosos, ¿no? Evidentemente tenemos que tener en cuenta que pueden depender o entrar en juego muchos otros factores, pero es uno de los puntos a tener en consideración. Otras posibles aplicaciones, por ejemplo, dentro de este campo de marketing o ligadas al campo de redes sociales, vendría a ser el hecho de que tú puedas entender la demografía de los seguidores, ¿no? Por ejemplo, en cierta red social, ¿no? O tal vez la identificación de los patrones de actividades en líneas de los usuarios, ¿no? Para detectar características, ¿no? Que ayuden a la compra de productos. De repente desde análisis básicos como saber en qué horarios los usuarios tienen mayor actividad en línea o sus intereses en particular, ¿no? O por otro lado, tenemos aplicaciones por el lado de finanzas, ¿no? Que pueden estar más relacionadas a cómo, por ejemplo, los bancos detectan fraudes, ¿no? Gracias a temas como el análisis de datos o ciencia de datos, los bancos pueden identificar, ¿no? Transacciones sospechosas, ¿no? Y en muchas ocasiones esto lo realizan en tiempo real, ¿no? De esta manera, buscan los bancos proteger a sus clientes, evidentemente. O yéndonos por el rubro de telecomunicaciones, se podrían hacer análisis como el análisis de la calidad de la señal y la cobertura en una zona determinada, ¿no? Con la finalidad de, bueno, buscar optimizar la red, ¿no? Que se encuentra en dicha zona. Y también podrían hacer un análisis de las llamadas perdidas, ¿no? Y los tiempos de respuesta en un call center, ¿no? Para mejorar temas de eficiencia. O de repente yéndonos al sector retail, ¿no? Imagina ir a una tienda y siempre encontrar lo que buscas, ¿no? Evidentemente puede que eso no sea coincidencia, sino que tal vez estén usando herramientas que les ayuden a analizar datos de forma efectiva, asegurando que tengan productos disponibles, ¿no? Y esto obviamente es gracias a que tienen una mejor gestión de inventarios debido al hecho de que están usando sus datos, ¿no? Para tomar decisiones de forma más acertada, ¿no? Y bueno, dentro de este campo de análisis de datos también tenemos que entender que hay ciertos niveles de análisis, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, al análisis descriptivo, que nos ayuda a responder preguntas como el qué sucedió. Tenemos al análisis de diagnóstico, que nos ayuda a responder por qué sucedió, oyéndonos
algo más predictivo al análisis predictivo, que responde a la pregunta de qué podría pasar en el futuro. O dentro de otro tipo de análisis que viene a ser el análisis prescriptivo, que nos ayuda a responder a la pregunta de qué acción tomar. Y bueno, hasta este punto hemos hablado sobre aplicaciones, niveles de análisis para tomar para tener una mejor toma de decisiones y una pregunta que podríamos hacernos y cuál suele ser el proceso del análisis de datos, ¿no? Dentro de que se debería tomar en consideración o cómo suele ser usualmente, ¿no? Como todo proyecto, uno de los primeros puntos a tener en cuenta es el hecho de identificar el problema o la necesidad que se está tratando de resolver, ¿no? Y dado eso, evidentemente se va a tener que ir aterrizando esto, muy probablemente un equipo de analistas de datos o un equipo de análisis y ciencia de datos en conjunto con equipos de negocios básicamente se reúnen para entender de qué forma se puede abordar estos problemas, ¿no? Y si efectivamente este se puede abordar a partir del análisis de datos, ¿no? Y si es así, entonces también se tendrá que definir qué cosas se requieren, ¿no? Se tiene la data disponible, tal vez, qué se necesita medir o cómo se va a medir, ¿no? Y dado ello, se pasa o se tiene en consideración este hecho de la recopilación de los datos, ¿no? Que pueden venir de diversas fuentes, ¿no? Tal vez dentro de la organización tienen ciertas fuentes que ya están de manera organizada y bueno, se ve factible poder utilizarlas y está bien, pero tal vez no tienen toda la información disponible y necesitan también resolver cierta necesidad o cierto problema que quieren abordar, tal vez necesitan fuentes externas, ¿no? Entonces también es viable, ¿no? Usar fuentes externas, evidentemente haciendo las validaciones de que estas fuentes externas también tengan ciertos estándares de calidad, ¿no? De tal manera de que tu solución al final sea de calidad. Por otro lado, también otro punto o etapa a tener en consideración viene a ser la limpieza de datos, ¿no? El hecho de la depuración de repente de datos duplicados que pueda haber dentro de la data que estés trabajando o datos anómalos, ¿no? ¿Ya? En esta etapa también se ven temas como el hecho de ver si hay ciertas incoherencias dentro de la data y preguntarse a qué se deben, ¿no? ¿A qué se deben? Y bueno, dado ese entendimiento de a qué se deben, por qué razón, cómo lo solucionamos, se puede plantear ciertas acciones, ¿no? Puede que en algunos casos, por ejemplo, encuentras cierta incoherencia en tu data que estás trabajando y bueno, se debe a un error de procesamiento, ¿no? El proceso que se ejecuta para dar esos datos, de repente no ejecutó de manera correcta y bueno, se produjo ese error, ¿no? Esa incoherencia. Entonces, en ese caso, podría ser factible probar el hecho de volver a reejecutar y ver si sigue saliendo lo mismo, ¿no? O puede ser que haya una incoherencia, un error al momento de la recopilación del dato de forma inicial. Imagínate que ese dato tenía que ser brindado por el cliente, pero por algún motivo, al momento de que se registre eso, no se registró correctamente, ¿no? Entonces, así reproceses mil veces el proceso correspondiente, evidentemente no vas a obtener ese dato, ¿no? Porque fue un error ya en el inicio, ¿no? En la recopilación de los datos, ¿ya? Así también podríamos estar hablando dentro de esta etapa de la estandarización de la estructura, ¿no? De los datos y el formato de datos que se vaya a utilizar o temas como tratamiento de los espacios en blanco simplemente, ¿no? U otros errores que puedas encontrar. Para luego, en estas etapas, básicamente lo que has hecho es buscar poner tu data en un formato adecuado, entender si hay inconsistencias y de haberlas, corregirlas, ¿no? Para que ya con una data limpia o más limpia de lo inicial, puedas empezar a hacer tus análisis más profundamente, ¿no? Para eso se pueden utilizar varias técnicas y herramientas, ¿no? De análisis de datos, ¿ya? Para que puedan ir encontrando tal vez tendencias, correlaciones,
variaciones, ¿no? Etcétera, que de una u otra manera el hecho de ir analizando estos datos te van contando una historia, ¿no? Con las cuales tú vas, bueno, descubriendo ciertos patrones, ¿no? Ciertas cosas en particular que podrían ser de ayuda al negocio para resolver este problema que se quiere abordar, ¿no? O incluso podrías utilizar herramientas de visualización, ¿no? Como Power BI, Tableau, etcétera, ¿no? Para tener de repente dashboards o paneles, ¿no? Que puedan ser más fáciles de ver, ¿no? Respecto a ciertas temáticas en particular, ¿no? Y bueno, dado que comentamos acerca de herramientas de visualización, aprovecho en contarles que este 11 de junio estaremos iniciando una nueva edición del curso de Power BI, donde veremos a mayor detalle todo lo relacionado con esta herramienta tan valiosa y cómo puedes desarrollar dashboards que aporten valor a tu organización. Si estás interesado, en el link de la descripción encontrarás, bueno, en la descripción encontrarás un link para pedir mayor información. Y por otro lado, también comentarte que si estás buscando capacitaciones corporativas o deseas iniciar o desarrollar proyectos de análisis de datos o ciencia de datos dentro de tu organización, evidentemente que aporten valor y que aporten un valor realmente, contáctanos, estaremos gustosos de conocer más acerca de sus necesidades y ver cómo desde Data Analytical Labs los ayudamos en estos proyectos. Y bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Cualquier duda o comentario, no duden en escribirlo en, bueno, dependiendo de la plataforma en la que estén, en los comentarios. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio.